Hola a todos, una vez más Raúl Cora Cruz Medina con un nuevo vídeo para todos ustedes. Es para mí siempre motivo de gran alegría en compartir con todos ustedes mis opiniones sobre las cosas que pasan en nuestro patio trasero, América Latina, en mi país, República Dominicana y en el mundo en general, a través de estas redes sociales como YouTube. Señores, está aconteciendo algo interesante. Por primera vez desde que comenzó la invasión Rusia a Ucrania, el primer ministro de Hungría visita Ucrania. Todos sabemos que el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, ha servido como quinta columna de Putin dentro del mundo occidental, dentro de la Unión Europea, dentro de la OTAN, procurando causar problemas, procurando siempre defender a Rusia y retrasar la ayuda monetaria y armamentística europea a Ucrania. El motivo que tiene, el motivo oficial que tiene Víctor Orbán para él actuar así contra Ucrania, un país invadido por Rusia, el motivo oficial que él tiene es que, como ustedes saben, después de la Segunda Guerra Mundial, parte de lo que era antes territorio húngaro, del Imperio Austrohúngaro, fue tomado por la Unión Soviética y quedó siendo como parte de Ucrania. Y eso llevó a que una minoría de personas de origen húngaro, unas 150.000 personas, quedaron viviendo, pasaron a ser ucranianos y quedaron viviendo en Ucrania. Y Víctor Orbán alega que en Ucrania no se les respetan los derechos fundamentales a esa minoría de 150.000 húngaros que viven en Ucrania. Y ese es el motivo oficial que tiene para actuar de la forma que ha actuado contra Ucrania en este conflicto y a favor de Putin. El motivo inoficial, o sea, ese es el motivo oficial. El motivo inoficial que él tiene es que él es un pro-Putin. Él ha tenido grandes problemas con la Unión Europea por querer aplicar políticas similares a las de Putin en Hungría, siendo Hungría parte de la Unión Europea y de la OTAN. Orbán ha querido instalar un sistema oligárquico parecido al de Putin en Hungría, donde sus conocidos y sus amigos eh, se adueñan del país, Hungría, para saquearlo. Y aparte de eso, él ha intentado establecer en Hungría políticas restrictivas contra la libertad de prensa. Ha tenido problemas porque ha querido cambiar la justicia húngara para que el gobierno húngaro, del cual él es el primer ministro, tenga más influencia y más poder sobre la justicia de Hungría. Cosa esta que va contra todo lo que es la Unión Europea. Eh, las relaciones entre Orbán y Zelensky por parte de Orbán han sido ásperas hacia Zelensky. Pero nada, Zelensky tuvo la oportunidad de ver personalmente a Orbán en la toma de posesión de Milei en Argentina, porque Orbán y Zelensky se vieron allá y pudieron conversar brevemente. Eh, la Unión Europea eh, hizo una jugada para evitar y le metió mucha presión a Orbán para que Orbán diera su visto bueno a la entrada de Ucrania a la Unión Europea, para que Orbán quitara su veto. Y asimismo también Stoltenberg, el actual jefe de la OTAN, hace pocos días estuvo en Hungría para ejercer presión sobre Hungría para que Hungría, eh, si no quiere aportar ayuda militar a Ucrania, por lo menos que no ejerza ninguna forma de veto a la ayuda de la OTAN sobre Ucrania. Se dice que en esa ocasión Orbán le dijo a Stoltenberg que
Hungría no participaría de ningún tipo de ayuda contra Ucrania. Sería bueno si el mundo occidental toma nota de todo lo que está aconteciendo con el primer ministro húngaro, porque si se desata un conflicto entre Occidente y Rusia, eh, Hungría es uno de los países que está más cerca de Rusia, de la Unión Europea, y de seguro que será uno de los países invadidos por Putin. Entonces sería bueno que así como eh, 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 Hungría dice que en caso de un conflicto entre la OTAN y Rusia por Ucrania, que ellos que a ellos que lo dejen fuera de ese conflicto, sería bueno que los miembros de la OTAN, si en caso de que se desate el conflicto y Hungría es la atacada por Rusia, por estar cerca de Rusia, que a Hungría lo dejen solo con Putin, para eh, que no pongan en actividad el artículo 5 de la OTAN y lo dejen solo a Hungría arreglársela con Putin en caso de una invasión rusa a Hungría, a ver cómo le gusta ese chocolate a Víctor Orbán. ¿Por qué Víctor Orbán está visitando Ucrania? Bueno, a partir de hoy estamos a 2 de julio y desde ayer, el 1 de julio, Hungría como país y Víctor Orbán como primer ministro de ese país ha tomado la presidencia rotativa por 6 meses de la Unión Europea. Acuérdense que no deben de confundirse ustedes. La presidenta de la Comisión Europea es Ursula von der Leyen, que ha sido reelecta por 5 años más. Pero la Unión Europea, los países de la Unión Europea, cada uno de ellos dirigen la Unión Europea por 6 meses. Eso es diferente a lo que es el Parlamento Europeo y a lo que es la Comisión Europea. Y esta vez le toca a Orbán. ¿Qué sucede? Que Orbán, a pesar de los 6 meses que le toca ahora, está a la cabeza de la Unión Europea como Estado, Hungría como Estado, no puede ejercer muchos cambios en la política europea. Primero porque el que preside rotativamente la Unión Europea, lo único que hace es administrar durante 6 meses la agenda europea, pero es una agenda que Orbán no puede cambiar mucho, ya que a él le dejaron la Unión Europea, sabiendo de que Hungría iba a tomar la dirección rotativamente de la Unión Europea por 6 meses, le dejaron una agenda preparada que él no puede cambiar, que le va a tomar prácticamente los 6 meses a Orbán, que va a durar como tal, con compromisos que él tiene que cumplir. Entonces, eso es lo que ha llevado a Orbán a Hungría, en su posición de presidente rotativo de la Unión Europea por 6 meses. Se ha visto obligado a ir a, a Ucrania en una visita oficial. No es que a él le ha salido del corazón, no es que a él le ha salido del alma, sino que él se ha visto obligado. Bueno, el lema para que ustedes vean lo independiente y original que es Orbán, el lema que él ha eh, puesto para los 6 meses que durará la presidencia rotativa de la Unión Europea por Hungría es Make Europe Great Again. Es decir, hacer a Europa grande de nuevo. ¿No les suena ese lema a ustedes de algún lado? Bueno, oficialmente dice Orbán que él está en Ucrania, entre otras cosas, para ver y encaminar conversaciones hacia la paz en Ucrania. Bueno, Orbán podrá hablar con Zelensky sobre los derechos de los humanos de los 150.000 húngaros que viven en Ucrania, cosa esta que él no debe de temer, porque si Hungría pasa a ser parte de la Unión Europea, conversaciones que ya han conversado, si Ucrania pasa a ser parte de la Unión Europea, conversaciones que ya han comenzado, eh, Ucrania se va a ver obligada a darle a respetar los derechos humanos de los húngaros.
¿Ustedes saben por qué Turquía no ha entrado como miembro de la Unión Europea y las conversaciones de la Unión Europea con Turquía se congelaron? Es porque Turquía se niega rotundamente a reconocer los derechos de las minorías kurdas en Turquía. Los kurdos son una nación sin tierra, dividida en varios países. Ellos habitan zonas que hoy pertenecen a Turquía, a Irak, a Turquía, a Irak, a Siria, eh, y no me acuerdo cuál otro país. Entonces, cuando se forjaron los países de Oriente Medio, que se forjaron con un lápiz en un mapa sin tomar en cuenta dónde vivía la gente, los kurdos, a los cuales ya se le había desde la Primera Guerra Mundial prometido que se le daría su territorio para que formen su país y no se le ha cumplido nunca. Ellos había tres naciones a las cuales se le había prometido devolverle su nación. Una de ellas fue Polonia, que llevaba más de 300 años existiendo como nación, pero no como país, porque los prusianos, que hoy en día es Alemania, o parte de Alemania, y los rusos se habían, hace 350 años, algo así, habían atacado Polonia, se la habían dividido entre ellos y habían desaparecido el Estado polaco, pero los polacos seguían estando ahí y hablaban su idioma y tenían su cultura. Entonces a los polacos se les prometió durante el proceso de la Primera Guerra Mundial que a ellos se les devolvería su nación, a los judíos se les prometió eso también, y a los kurdos se les prometió también que se les otorgaría la posibilidad de formar su nación, para lo cual ellos necesitaban territorio. Bueno, a los polacos se les cumplió. Después de la Primera Guerra Mundial, Polonia resurgió como nación, como país, con territorio propio. A los judíos, a los israelitas se les cumplió en 1947, cuando también la ONU, una doble resolución que daba a luz al Estado israelita y al Estado palestino, también se le cumplió a los israelitas. Los palestinos rechazaron esa oportunidad que le dio la ONU de formar su propio Estado, pero a los kurdos no se le cumplió. Entonces, Turquía hasta el día de hoy dice que en Turquía no hay kurdos porque todos los que viven en Turquía son turcos. Y no le quiso dar libertades. Los kurdos tienen su propio idioma. Turquía no permite que se dé clases en las escuelas en el idioma de los kurdos, ni permite que los kurdos tengan eh, 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 tengan cosas culturales ni utilicen su idioma y todo eso. Y también lo último que ha hecho Turquía es a los diputados y alcaldes electos que son kurdos, que le quita le retira su elección, ¿no? Entonces, eso es lo que ha motivado que Turquía no entre a la Unión Europea. Pero en las conversaciones que tiene Ucrania con la Unión Europea, Ucrania sí que va a cumplir la parte que le corresponde de respetar los derechos humanos de la minoría, y eso incluye a los 150.000 eh, húngaros, eh, a la minoría húngara de 150.000 personas que hoy en día son ciudadanos ucranianos. Así que por ese lado no hay razones para Orban de querer fuñir mucho ahí. Le leo aquí la noticia. Aquí dice: por primera vez desde el inicio de la invasión rusa, Víctor Orbán, primer ministro de Hungría, llegó a Kiev para entrevistarse con Volodymyr Zelensky. El primer ministro de Hungría ha sido visto por Ucrania como un aliado de Putin por su postura crítica dentro de la Unión Europea y de la OTAN. El primer ministro de Hungría, Víctor Orbán, llegó este martes a Kiev para entrevistarse con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, informó el portavoz del jefe de gobierno magyar, es decir, del gobierno húngaro, Bertalan Havasi. El tema principal de la reunión será la posibilidad de construir la paz. Víctor Orbán y Volodymyr Zelensky también discutirán temas de actualidad de las relaciones bilaterales húngaros-ucranianas, indicó el portavoz a la agencia local MTI en un breve comunicado. Orbán, un referente internacional de la extrema derecha y con posturas euroescépticas, realiza esta visita a Ucrania
un día después de asumir su país la presidencia rotatoria y semestral de la Unión Europea. Desde que Rusia lanzó la invasión de Ucrania, esta es la primera vez que el jefe del gobierno magyar, es decir, del gobierno húngaro, viaja al atacado país vecino, que sí fue anteriormente visitado por la expresidente húngara Katalin Novák. Las relaciones de los dos gobiernos están cargadas de roces. Kiev ve en Budapest un aliado de Moscú, mientras que Hungría acusa a Ucrania de no respetar los derechos de las minorías étnicas que viven en su territorio, entre ellas la magyar, es decir, la húngara, de unas 150.000 personas. La visita de Orbán no se esperaba ni fue anunciada previamente, aunque evidentemente ya estaba planeada, tal y como se desprende de unas crípticas declaraciones efectuadas la víspera por el primer ministro húngaro en una entrevista con la televisión pública M1. Si mañana, o sea hoy, se fijan en la prensa, verán cómo se dan los primeros pasos hacia la paz, respondió Orbán a una pregunta sobre la posibilidad de que tendría Hungría para lograr el fin de la guerra en Ucrania. En este contexto, reiteró Orbán su convicción de que si el candidato republicano y expresidente Donald Trump gana las elecciones de noviembre en su país y vuelve a la Casa Blanca, impulsará una solución negociada al conflicto. Dice Orbán que el mayor problema de Europa actualmente es la guerra entre Ucrania y Rusia y el continente debe prepararse para las negociaciones entre Moscú y Washington, que empezarán tras la victoria electoral de Donald Trump en Estados Unidos. La mayor oportunidad para Hungría en su presidencia semestral es acercar a Europa a la paz, dijo. El conservador y ultranacionalista gobierno de Hungría, país miembro de la Unión Europea y de la OTAN, se niega a entregar armas a Ucrania y pide negociaciones de paz. Orbán llegó a acusar de belicismo a los países occidentales y a la Comisión Europea por su apoyo militar y financiero a Kiev. Bueno, es como yo veo personalmente esta situación. Yo veo bien que Orbán, aunque sea obligado por las circunstancias de tener la presidencia semestral de la Unión Europea, se vea obligado a ir a Kiev a visitar un país agredido. Muchas veces eso tiene un efecto en la mente de la persona y lo ayuda a cambiar de opinión. Aparte de eso, eso va a limar las asperezas entre Orbán y Zelensky, que han estado verdaderamente crispadas. Y nada, de ahí yo creo que solo puede salir algo positivo para Ucrania. Los prorrusos tienen mucha confianza en Orbán, de que Orbán siga sirviendo de quinta columna de Rusia en Occidente, en la Unión Europea y en la OTAN. Inclusive, oigan lo que está sucediendo, la OTAN desde hace más o menos 2 semanas ya no informa a los militares húngaros de las actividades, no le pasa ya información sobre las actividades de la OTAN en Ucrania, porque la misma OTAN tiene temor de que Hungría le podría pasar esas informaciones a Rusia. Oigan cómo está la situación. Bueno, nada, vamos a ver qué surge de ahí. Ya el hecho de que Víctor Orbán se haya visto obligado por las circunstancias a visitar Ucrania y hablar con Zelensky, a pesar de su posición contra Ucrania, ya eso es positivo. Así lo veo yo. Y creo que esto podría contribuir a que un poco Hungría cambie su posición tan prorrusa contra Ucrania y que eso varíe un poco a favor de Ucrania. Bueno, yo soy Raúl Cora Cruz Medina. Te invito a suscribirte a mi canal. Ya somos 1026 suscritos en este canal. El canal está creciendo de una manera fenomenal. Solamente en los últimos 10 días hemos tenido 15 nuevos suscriptores. Yo te invito a suscribirte al canal, a darle like, a participar con tu comentario, a opinar a favor o en contra de lo que yo digo. Y si tu comentario me parece interesante, yo te responderé. Yo soy Raúl Cora Cruz Medina. Hasta el próximo vídeo.